Muy buenos días. Bienvenidos a la 44ª tertulia por Monpós. Un saludo especial a todas las madres en su día. Ayer cayó un aguacero muy grande, creo que uno de los aguaceros más grandes de los últimos años en Monpós. Marcó 113 milímetros en la noche, en la madrugada del sábado, y en el día de ayer 27 milímetros. Eso es una lluvia torrencial y ha causado problemas en muchos barrios. Adicionalmente, con el trabajo del alcantarillado también ha habido algún inconveniente allí en la calle del medio. Esperemos pues que esto se pueda resolver y estaremos pendientes en lo que podamos contribuir. Para el día de hoy vamos a continuar con la intervención de los jóvenes de la región, quienes nos van a exponer sus puntos de vista, sus propuestas, con el propósito de sus ideas sean tenidas en cuenta para mejorar en términos generales la sociedad de la región de Monpós. Vamos a darle, así como hicimos el programa pasado, cada joven interviene, luego de la intervención de cada joven se le van a hacer preguntas. Esperemos pues, ahí para el día de hoy tenemos 6 jóvenes invitados, pero ahí de último momento la joven de Peñoncito, Eliana Vargas, no sacó excusas. Los jóvenes que tenemos invitados para el día de hoy son Mayra Mejía, ella es estudiante de psicología. Tenemos a Néctor Suárez, ingeniero de minas que trabaja en el Cerrejón. Tenemos a Ricardo Galván, estudiante de Derecho. Tenemos a Antonio Padilla Támara, abogado. Tenemos a Ricardo Martínez. Ricardo Martínez es de Margarita, él es el administrador de empresa. Él anoche tuvo un percance en una moto, está tratando de conectarse, pero lo más seguro es que lo vaya a lograr. Y tenemos también a Alex Navarro, que nos va a dar algunas apreciaciones al final, y a nuestro amigo también Óscar Chávez Pianeta, que la semana pasada también participó. Él quiere hacer una anotación adicional. Les pido por favor que cierren los micrófonos para que no haya retorno en la intervención que va a hacer a continuación Mayra Mejía. Bienvenida, Mayra, y gracias pues por asistir al programa. Bienvenida, Mayra, adelante. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Aristides, por invitarnos a este espacio. Es un gusto para mí poder estar aquí, que ustedes nos escuchen, los que están aquí en la plataforma, y pues desde luego las personas que sintonizan la emisora. Espero se encuentren muy bien. Y pues bueno, básicamente como joven y como mujer me preocupan las problemáticas que atravesamos actualmente en el distrito de Monpós y pues a nivel nacional también. Pero principalmente mi discurso o mi perspectiva siempre está orientada hacia las mujeres, hacia la preocupación de el crecimiento de la violencia hacia las mujeres, porque siempre estoy preocupada por favorecer el bienestar de nosotras las mujeres, que desde luego somos una masa que vive en la sombra y que ha estado oprimida a lo largo del tiempo. Aunque han habido muchísimos avances en la sociedad, las mujeres seguimos a paso lento, despacio, porque si miramos todos los avances que hemos tenido, las mujeres todavía siguen ahí un poco atrasadas, porque igual es un proceso bastante complejo debido a que los seres humanos hemos aprendido a vivir en una sociedad patriarcal en donde a las mujeres siempre se les relega un segundo lugar. Sin embargo,
así como nosotros aprendimos, podemos desaprender, conocer y entender también que las mujeres tenemos capacidades, que también tenemos derechos, al igual que los hombres, para estar en los espacios de participación política, para estar en los espacios de decisión, de poder, y que nosotras las mujeres no somos simplemente sirvientas que debemos de estar en una casa sirviéndole a un hombre, y que ustedes como hombres también tienen la obligación de cumplir con las labores de la casa, porque esas no son cosas de mujeres. Es mentira que nosotras nos gusta hacer esas cosas y que es como si fuera un gen con el cual nosotras nacemos. No, esos son roles que impone la sociedad. Eso es una heteronormatividad del sistema patriarcal en el que nosotros hemos vivido y que poco a poco la gente tiene que ir desaprendiendo, tanto los hombres, como las mujeres. Las mujeres a conocer de todo lo que ellas son capaces, ¿sí? De lo inteligentes, de lo valientes que son, y los hombres de saber y entender que también tienen unas aliadas en el camino, que no somos competencia, que podemos hacer de este camino algo muchísimo más fácil, más llevadero, porque en la sociedad hay muchísimos problemas, pero la igualdad y la equidad de género es algo transversal a todos los ejes, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a desarrollo. Eso es algo que pasa por todos los ejes, porque si miramos, por ejemplo, en el campo educativo, vemos que a muchas mujeres se les señala por las carreras que escogen, mirando pues ya la educación superior. Sí, si tú como mujer eliges una carrera entre comillas pesada, como por ejemplo ingeniería o matemáticas, muchas veces ellas tienen que lidiar con comentarios como, ay, pero es que eso es una carrera para hombres, ¿sí? Tú no deberías estar aquí. O muchas veces también tienen que lidiar con el acoso de los docentes que les piden favores sexuales a cambio de una nota. Sí, sabemos que también muchísimos hombres también viven esa situación, pero sabemos que es muchísimo más notorio y complicado para las mujeres. ¿Por qué? Porque se les revictimiza, porque no se les cree. Si miramos en el campo de la salud, a muchísimas mujeres, aunque aquí en Colombia existe una sentencia que permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo 3 causales, a muchísimas mujeres se les ponen muchísimas trabas, muchísimos problemas para que puedan acceder a ella, incluso estando dentro de esas 3 causales, lo cual genera estigma y realmente no favorece pues la salud de la mujer, y ahí se le está violentando su derecho fundamental a la salud y pues obviamente a la vida, porque son derechos que están directamente vinculados. Si miramos en el campo laboral, las mujeres también tienen que enfrentarse al techo de cristal. Es un fenómeno que se da cuando a las mujeres se le ponen muchísimos obstáculos para que no puedan acceder a los puestos de dirección, por ejemplo, a los altos mandos. O también tienen que lidiar con el estigma de que si ella llegó a ese puesto de dirección o ese alto cargo, es porque seguramente ya hubo un acuerdo por debajo de la mesa con el jefe, y ya sabemos a qué se refieren con eso. Entre otras cosas, como por ejemplo que a las mujeres se nos pague menos, aún estando igual de capacitadas o mucho más capacitadas que los hombres, sencillamente por el hecho de ser mujer. Hace ya mucho tiempo en la sociedad colombiana, pues digamos que la jornada laboral es de 8 horas, pero para las mujeres eso no es así. Entonces, si miramos, una mujer viene de su oficina o de su trabajo, de sus 8 horas de su labor, llega a casa a continuarla, mientras que el hombre se sienta a descansar. Eso no es justo, eso no es equitativo. Y son situaciones que a nadie le gusta cuestionarse, son situaciones que a nadie le gusta hablar porque les parece incómodo, les molesta que a las mujeres hablen y levanten su voz en contra de este tipo de opresión, porque esta es una opresión. Les molesta que a los hombres se les saque de su zona de confort y pierdan sus privilegios, porque qué rico es llegar del trabajo y tú sentarte a esperar la comida, pero no es rico cuando a ti te toca llegar del trabajo y preparártela, o lavar la loza, o lavar la ropa, porque mientras las mujeres están en la cocina o están en el lavadero, muchos están con los pies alzados viendo televisión. Y eso a la gente no le gusta. A muchos hombres les molesta que hablemos de eso. Pero bueno, esa es la intención.
incomodar para que salgan de su zona de confort y entiendan de que la sociedad necesita un cambio real, un cambio que sea profundo, porque si se busca la liberación, que si se busca la transformación de la sociedad, pues ¿qué pasa entonces con las mujeres que están ahí a la sombra en sus hogares? Ahora hablemos de otro temita que es bastante importante y es la violencia contra la mujer. Las mujeres a lo largo de nuestra vida hemos sufrido violencia de alguna manera. Violencia física, psicológica, patrimonial, sexual. Y la psicológica es la violencia transversal a todos. Porque si tu esposo te golpea o te obliga a tener relaciones sin consentimiento o te manipula tu dinero, primero te humilla, primero te denigra, te debilita emocionalmente. Ahí te está violentando. Cuando te dice que no, es que tú no sirves para nada, o es que tú tienes que estar simplemente ahí haciendo oficios, tú no puedes salir a trabajar ni puedes estudiar, ese es un tipo de violencia. Que a la gente le molesta, que a la gente le incomoda, que no le gusta hablar de eso, esa es otra cuestión. Pero la gente se tiene que sensibilizar, la gente tiene que conocer. Y las mujeres también deben saber que existe una ley, la 1257 del 2008, en la cual se hacen las disposiciones para la violencia contra la mujer, donde se define, donde se dice cómo se penaliza eso. Sin embargo, como muchas de las leyes aquí en Colombia simplemente están en el papel, porque cuando una mujer va a colocar una denuncia por violencia, cualquiera sea su tipo, las autoridades muchas veces lo que hacen es revictimizar, lo que hacen es dudar de lo que dice la víctima, dándole una posición favorable para el presunto agresor. Y yo lo comento porque conozco muchísimos casos de mujeres que han ido a poner su denuncia y le dicen que no, eso no es acoso, mira, no, que eso no es ninguna clase de violencia, que en este momento no podemos hacer nada. O si reciben la denuncia, lo que sucede es que archivan el caso como lo suelen hacer en la mayoría de las veces. Archivar los casos y la violencia queda ahí, el caso queda impune. No hay garantías para mujeres que salen a denunciar, porque se necesita muchísima fuerza y muchísima valentía para ello. Porque mucha gente comienza a juzgar y a cuestionar cuando una mujer que es víctima de violencia no sale a denunciar y dice que no, que es que a ella le gusta que le peguen. No, señora, no, señor. No es que a ella le guste que le peguen. Es que hay muchísimos factores que interfieren ahí que ustedes no ven, que ustedes no saben. Como por ejemplo, esa mujer ya la debilitaron psicológicamente y emocionalmente. Una mujer que no tiene una red de apoyo, que quizás tiene hijos y si se aleja de su esposo y ella no trabaja, ¿con qué le va a dar de comer? Si no tiene una red de apoyo como la familia o amigos que le puedan ayudar. Entonces salir de un círculo como ese es demasiado complicado y que la gente no sabe. La gente comienza a juzgar y sin conocer la posición que tiene el otro porque la gente no es empática. A la gente le gusta hablar sin saber. Entonces, cuando una mujer sale a poner su denuncia, muchas veces se encuentra con eso de no encontrar garantías, porque luego de poner la denuncia tiene que volver a la casa del agresor y resulta que la agresora ya le vuelve a pegar y muchísimo peor, le da muchísimo peor por haberle denunciado. Porque socialmente siempre se sanciona a la mujer, pero no se sanciona al hombre. Porque hay muchísimos hombres maltratadores, violadores, ausentes, pero siempre se le juzga, se le burla y se le señala a la mujer. Porque la mujer tiene un camino más difícil, más complicado para llegar a donde ella quiere, para poder estudiar, para poder llegar a la política, para poder ejercer un liderazgo. Porque no están acostumbrados a que vean a las mujeres levantar su voz. Porque a mí me ha tocado también muy difícil llegar hasta donde estoy. Porque mi figura como mujer muchas veces la invisibilizan y creen que simplemente uno es una carita bonita y ya. Un objeto de cabellos largos e ideas cortas y sencillamente no es así. Pero bueno, esa es una lucha que muchas mujeres tenemos que dar y que no es nada fácil, pero no podemos darnos por vencidas. Gracias.
Muy bien, Mayra. ¿Alguna pregunta para Mayra? Aristide, me gustaría decir algo. Sigue, Giovanni, sigue. Bueno, Mayra, felicitaciones. Me pareció una intervención bastante importante y muy de actualidad. Sin embargo, yo quiero recordar lo siguiente para el caso de Monpós, no el caso nacional, que quizás Mayra hace una presentación referida a toda la nación. En el caso momposino, la mujer ha tenido un papel preponderante en la vida social de la ciudad y de la región. No se nos olvide, primero que todo, que los primeros conquistadores españoles llegaron sin mujeres y fueron las mujeres indígenas las que inician ese mestizaje y ese acercamiento con esta nueva gente que llega, para bien o para mal. En la época de la independencia, perdonen, y antes de la independencia, con toda esta nobleza y demás, y todo este sistema social que impusieron los españoles, de todas formas, en Monpós, la mujer terminó siendo la validadora de los valores de la región. Eran las mujeres prestantes, además, las que transmitían la herencia. Muchos españoles vinieron y se casaban con las marquesas que eran de origen momposina, ¿no? Ahí hay mujeres muy valiosas en la época colonial. Y qué no decir de la independencia. Santos La Manchada fue esta famosa momposina que ayudó a su esposo en una batalla, ayudándole a disparar cañones de guadua, enfrentamientos que ellas también participaron. En la educación, ahí Gladys Beltrán hizo una investigación, son las mujeres las que han ayudado, sobre todo hasta los años 50, 60, diría yo, en la educación. Doña María de Jesús Madarriaga, la señora Fustinoco, en fin, mi abuela escribía en una Esperanza Peñas de Chávez, escribía en un periódico en el año a comienzos del siglo pasado con unos temas trascendentales para la época. Indudablemente en los últimos tiempos la cosa ha cambiado mucho, se ha desordenado mucho la vida, sobre todo familiar, diría yo. Cosas que no solamente corresponden al Estado, sino corresponden a todos esos hijos que están viviendo una nueva vida hoy, de que ayuden a que eso se transforme. No solamente el Estado es el culpable y el que tiene que lograr el cambio. El profesorado, el compromiso de profesorado, hombres y mujeres, de transmitir valores. Eso quería decirles, sin embargo, Mara, felicitaciones. Me llega mucho tu discurso en la medida que tengo una hija especialista en el tema, que vive en Alemania, estudió por allá ese tema. En algún momento ella espera poder participar para dar sus opiniones. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Está solicitando la palabra Antonio Padilla Támara. Adelante, Antonio. Yo también tengo una pregunta, señor Aristides. Bueno, listo. Oscar, vamos a darle el uso a Antonio, que va a hacer una pregunta a Mayra y luego Oscar. Mil gracias a todos. Mayra, muchas gracias por el mensaje. Realmente es una situación de actualidad y creo que en nuestra concepción patriarcal no hemos podido identificar o darle la relevancia al tema conforme lo debemos de tener. Sin embargo, tengo que
por supuesto, complementar lo que hablaba Giovanni y de cara a la exposición que Mayra nos hacía, y es aprovechar este espacio precisamente para generar inquietudes y por qué no hablar con los rectores de las instituciones públicas, instituciones educativas, perdón, para efectos de que efectivamente se comience a implementar dentro de alguna cátedra obligatoria un módulo o un módulo en donde precisamente se haga ese ejercicio del cual hablaba Giovanni, que es la transmisión del respeto, la transmisión o la eliminación de esos micromachismos que muy bien identificaba Mayra. Mil gracias. Bueno, yo quisiera hacer una retroalimentación con relación a las intervenciones anteriores. Y bueno, básicamente si retrocedemos un poco en la historia con la llegada de los españoles, recuerden que nosotros somos resultado de un proceso de aculturación y que esos españoles que llegaron acá, básicamente lo que hicieron fue abusar de las indígenas, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, yo no puedo hacerle apología a ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, encontramos lo que hablaban acerca de la educación y toda esa cuestión. Bueno, no tendría que ser sencillamente una clase y ya. Eso tiene que ser un proceso bastante largo, bastante complicado, en el que tanto los profesores como las profesoras y los directivos de las instituciones educativas comprendan la importancia de las relaciones sanas, de las relaciones equitativas entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque eso pues va a favorecer el desarrollo de los jóvenes, de las jóvenes, y eso va a generar también progreso para el municipio. Porque si vemos, nos mencionaban muchísimas mujeres que hicieron grandes aportes a la sociedad, y eso es muy bueno para vos, obviamente, pero ¿quién mira a las mujeres que viven en esos barrios vulnerables? Por ejemplo, ¿qué oportunidades tienen las mujeres que viven allá en La Cuchilla, en Cuatro Bocas, en Boca Grande se llama el barrio, perdón. En fin, ese montón de barrios que están allá detrás de la carretera son barrios que nadie mira, y que allá sencillamente las mujeres tienen, bueno, allá hay un problema bastante complicado, y es que parece que no existiera un control de natalidad, porque yo hace un tiempo estuve visitando ese barrio por allá, y en una sola casa habían 2 mujeres recién paridas y una embarazada. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? Esas mujeres sencillamente se atienen a cuidar a sus hijos, porque son mujeres que no tienen educación, porque se les va a hacer muy difícil, por ejemplo, si no terminaron su bachillerato, poder continuarlo, o si terminaron su bachillerato, pues acceder a una educación superior. Eso es una situación bastante compleja que las mujeres necesitan en ese sentido. Apoyo del Estado, sí. Eso es bastante importante, eso hay que resaltarlo, porque muchísimas mujeres simplemente se dedican pues al cuidado del hogar y al cuidado de sus hijos, mientras sus esposos se dedican a trabajar y a la provisión económica, que eso es lo que siempre se nos ha enseñado, ¿no? Que la mujer se tiene que quedar en la casa y el hombre es el que provee la economía del hogar. Ok, Mayra. Oscar Chávez tiene una pregunta. Oscar, adelante. Sí, Mayra, en cuanto a las políticas públicas de equidad de género, ¿tú tienes alguna cifra, algún número sobre cómo está manejando el distrito de Monpós el tema de contrataciones a mujeres, el tema para cerrar estas brechas de equidad de género? Bueno, hasta donde tengo entendido, en una reunión que estuve hace poco aquí en Monpós, existe una mesa técnica en la cual hay alrededor de 300 mujeres, ¿sí? En esa mesa técnica, muchas de ellas pues tienen, digamos que, emprendimientos para poder obviamente cerrar estas brechas a nivel socioeconómico que existen en el municipio. También sé que existe una llamada línea rosa para pues la atención, una línea de atención para las mujeres, que no tiene mucha difusión, pero pues sé que existe. Eso es lo que sé en cuanto a materia de género aquí en el municipio. Como tal, no tienen una ruta de género para las violencias basadas en género, no la hay. Eso lo estuve conversando hace unos días, y eso hace muchísima falta aquí.
Bueno, Mayra, o sea que tú propondrías, pues, una propuesta que tú le harías a la administración, a la distrital, ¿sería esa? Sí, claro, incluso es que bueno, ya yo estuve en una reunión hace unos días en la Casa de la Cultura para lo del el Pacto Colombia con las Juventudes. Nosotros en esa reunión yo ya hice esa propuesta, la de la ruta de género, también hice la propuesta pues de garantías laborales para los y las jóvenes, por lo que les comenté anteriormente, que muchas de ellas son madres y que se les dificulta poder ir a estudiar, se les dificulta poder trabajar. También hablamos de garantías para los servicios de la salud, también hablamos de garantías para las personas en población, de la población de capacidad diferente o personas en condición de discapacidad, que son personas que actualmente son casi que invisibles para la gente aquí. Ellos tienen una lucha bastante complicada, bastante compleja, carecen de muchísimas cosas que pues hasta ellos desconocen, como por ejemplo, ellos pueden tener un SISBEN especial para las personas en condición de discapacidad y hasta el momento solo hay una persona que lo tiene y no es porque precisamente de aquí en Monpós, esa persona viene de afuera y pues lo tiene de allá. Ok, ¿alguna otra pregunta para Mayra? Bueno, de pronto sale Mayra en el transcurso de la charla, salen unas inquietudes. A continuación, le damos el uso a la palabra a Néstor Suárez. Néstor Suárez, ingeniero de minas. Él se ha enfocado mucho hacia el deporte, es bastante activo en ese sector en la región de Monpós. Él tiene una serie de propuestas y de inquietudes. Adelante, Néstor. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Néstor Suárez Peña. Soy monpocino, ingeniero de minas, graduado de la Fundación Universitaria del Área Andina de Valledupar. Trabajo en Cerrejón, en La Guajira, y vivo en el municipio, en la ciudad de Valledupar. Pues soy deportista y me encanta estar en todos los roles que tienen que ver con el deporte. Y siempre me ha gustado ese tema con respecto al deporte. Y tengo claro cómo es el manejo del deporte en Monpós, porque yo no me he desligado nunca del deporte y yo estoy más o menos cada 20 días estoy aquí en Monpós. Mis vacaciones siempre las paso en Monpós, no salgo para otro lado, entonces tengo claro cómo ha sido el manejo del deporte en Monpós en los últimos 20 años, cuidado y más. ¿Qué visión tengo yo? Pero antes de decirle la visión y lo que quiero para el deporte de Monpós, quiero decir algunas cosas, como decir que esto le sirva a los que nos administran actualmente y los que aspiran a administrar recursos en nuestro municipio con respecto al deporte, que es lo que yo tengo más o menos idea y en lo que siempre ando pendiente. La verdad, el deporte en Monpós siempre ha estado muy abandonado y no hemos tenido la capacidad de darnos cuenta que el deporte no va a sacar a los 100 o quién sabe cuántos muchachos monpocinos que están en la droga, todos no los va a sacar, pero le aseguro que si las cosas se hicieran bien, le arrebatáramos a la drogadicción una cantidad enorme de muchachos. Pero resulta y acontece que las cosas no se hacen bien. Aquí el Coldeportes o el Ministerio de Deporte hace un torneo a nivel intercolegial que se llama los Juegos Supérate. Aquí en Monpós hacen un remedio de los Juegos Supérate.
Hubo un año, no voy a nombrar ni siquiera a los dirigentes de ese momento, pero hubo un año que hicieron los Juegos Supérate en 2 tardes en el Colegio Piquín. O sea, lo hicieron solo para mostrar que lo hicieron, pero eso es una vergüenza y eso no puede seguir pasando, porque los Juegos Supérate es donde empezamos a formar los muchachos que vienen de los colegios. Y no solo son culpables los dirigentes deportivos o nuestros administradores, también son los profesores de educación física de los colegios y los directores de los colegios. Los mejores Juegos Supérate que se organizaron en Monpós, vi comprometido al profesor Tibaldo Conde de la Normal, y eso nos llevó que la Normal casi es campeón nacional, y de donde salieron los gemelos Duque, que terminaron siendo campeones, de ahí salieron convocados a una selección Bolívar donde terminaron siendo campeones nacionales, y que eso los llevó a que equipos profesionales se lo llevaran. No solo los gemelos Duque, también un muchacho de apellido Acuña, ahora se me escapa el nombre, Orlando Acuña creo que se llama, que es el primer jugador momposino que ha jugado un torneo profesional. Él juega actualmente en el Barranquilla. Entonces, imagínense, el mejor torneo Supérate que se hizo en Monpós, y sacamos esa clase de jugadores y casi quedan campeones nacionales, una gesta histórica. Pero al otro año, los juegos no lo hicieron, pero no lo hicieron bien o mal organizado. Y yo tengo la potestad de decirles que están mal organizados porque es que yo vivo en Valledupar y me doy cuenta cómo se organizan esos juegos. Y mi papá, que es profesor en San Juan de Cesar Guajira, me doy cuenta todos los años cómo allá en la Guajira organizan el torneo Supérate bien organizado, no como se hace en Monpós, que lo hacen nada más por cumplir y no sé para legalizar qué cosas, pero bueno, ya eso ya cada persona ya habrá que buscarla en su momento. El mismo municipio de San Zenón, aquí atravesando el río, todos los años lo vemos participando en esos juegos, y Monpós un convidado de piedra, porque no se organizan bien. Entonces, esto que dije primero es un llamado de atención a los dirigentes, a los rectores de los colegios y a los profesores de educación física. Cuando el COVID, porque también hay que decirle que el COVID estos 2 años no ha dejado que el deporte fluya y que se haga como debería. Pero cuando el COVID lo permita, tenemos que organizarnos bien y hacer los torneos Supérate, que es donde vemos a los muchachos de información bien organizados. Y que no solo sea fútbol, porque a mí me gusta más el fútbol que otros deportes, pero es que no solo es fútbol, voleibol, basquetbol, cuando nosotros, aquí nuestro municipio se caracterizó siempre por tener grandes atletas en toda clase de deporte, no solo tiene que ser el fútbol. Entonces, bueno, esa apreciación sobre los Juegos Supérate era el inicio de mi charla, pero aquí voy a decirles ahora, como diciendo, vamos a sapearle la tarea a nuestros dirigentes deportivos. Yo normalmente tengo como 5 o 6 años, estoy organizando un torneo interbarrio. Lo hago todos los años, normalmente lo hago para carnavales. Este año no lo debo hacer la situación de COVID. En estos momentos estamos pendientes de reiniciarlo. Tenemos alrededor de 20 equipos. Yo pienso que por medio de la administración deberían ayudar a armar comités de fútbol y deportivo por canchas y por barrios. Por ejemplo, la cancha del Bosque Santander, podríamos volver a ayudarlos a que armen el comité para que la cancha del Bosque Santander vuelva a tener el fútbol preinfantil e infantil. Eso totalmente olvidado de nuestros niños. Nuestros niños no tienen dónde competir. Algunos están en algunas escuelitas por ahí, pero competencia como tal no hay. Y al deportista lo hace la competencia. Entonces,
el comité del bosque para manejar fútbol infantil. 1 de mayo, en 1 de mayo hay un muchacho, Víctor, ahora se llama el apellido de Víctor, que está manejando, haciendo deporte y maneja un equipo femenino. Se le puede ayudar a un comité de fútbol en 1 de mayo que organice el fútbol femenino. En la cancha del Tomasa se puede armar otro comité y organizar el fútbol prejuvenil y juvenil. La cancha del Pinillo, que también está abandonada, acá se puede también organizar otra clase de categoría. Y el Titán como tal, organizar las categorías de veteranos y abiertas, porque también es importante que todo el mundo pueda competir y utilizar su tiempo libre para hacer deporte. Entonces, eso es lo que yo pienso que deberíamos mirar el deporte. Y no solo fútbol, voleibol, basquetbol, ayudar a organizar esos comités para volver a la gente, volver a las personas a competir. No solo fútbol, voleibol, esos deportes. Otro deporte que a mí me parece que el día que nos traigamos un instructor, se construyó el coliseo aquí al lado del Titán y nos trajeron guantes, nos armaron un ring de boxeo. La alegría mía era, nos van a traer un instructor de boxeo, nunca. Entonces, no, que eso de la gobernación. Entonces, eso sería bueno que nos traigan instructores y que ese coliseo tan bonito lo utilicemos. Porque ese coliseo está ahí y nadie lo utiliza. Necesitamos activar ese coliseo y se hace ¿con qué? Con instructores. Aquí en estos momentos las únicas personas que están organizadas es el patinaje y eso se debe más que todo a los papás y los profesores que también son los que están entrenando a esos niños, pero son en estos momentos en sí lo único que está organizado en el deporte de Monpós son las escuelas de patinaje. La otra idea que yo tengo, que se la quiero vender a los monposinos, es un torneo, una participación en torneo Primera C. Para el que no sabe, la Primera C es fútbol semiprofesional, tercera división. En estos momentos ya están los equipos preparándose para participar de ese torneo. En cualquier momento inicia. Ese torneo este año tiene una ficha valor de 5.500.000 y el arbitraje, la terna de arbitraje, 380.000 pesos. No me parece una suma muy grande, pero para participar en esos torneos hay que tener un trabajo hecho y aquí no lo hay. La idea que yo le quiero vender a los monposinos es ¿por qué no hacer un club propiedad de nosotros, de todos los monposinos, y participar el otro año? ¿Ya? Ese torneo tiene su costo porque se necesitan tener jugadores, se necesita el transporte que es en buses, siempre es por toda Colombia, la comida, los hoteles, y tiene su costo. Hay Primera C en varios municipios que eso el municipio asume todos los pagos, pero también hay personas que ponen su capital. Aquí hubo un monposino que tuvo la idea, pero iba a traer el capital de una sola persona para su Primera C. También sería bueno, porque fue una Primera C en Monpós. Daría trabajo directo e indirecto alrededor del deporte, alrededor del estadio. Entonces, la organización de una Primera C, sea de quien sea el capital, sería muy bueno para el municipio. Entonces, yo quisiera reunir monposinos que tengan ganas de participar y hacer parte de una Primera C. La idea mía sería, yo digo, bueno, si 500 monposinos aportamos como única vez 100.000 pesos y tener una sostenibilidad mensual de 15.000 pesos,
Eso quiere decir que una persona con un salario mínimo podría hacerse socio de Monpós FC, primera C el otro año. 500 personas aportando 100.000 única vez. Tenían 50 millones de pesos para iniciar el proyecto. Con 50 millones de pesos se paga la ficha que vale 5.500.000. Y se puede pagar de una el entrenador, porque hay que traer un entrenador calificado para que lo dirija. ¿Ya? Entonces ya con 50 millones se tendría la base para comprar uniforme, balones y toda esa situación. Y si cada persona socio da 15.000 pesos mensuales, tendríamos, si hay 500, serían casi que 1.000 serían, creo que son 7.500.000. En la mitad de 7.500.000 tendríamos para sostenibilidad de poder traer jugadores profesionales, porque serían jugadores de la región, pero podríamos traer 2 o 3 jugadores que hayan jugado fútbol profesional, se les puede dar un salario para darle fortaleza al equipo y que guíe a los jugadores aficionados que tenemos aquí. No es descabellado. ¿Por qué? Porque no, 100.000 pesos creo yo que por única vez para iniciar un torneo no me parece mucho dinero. Y la sostenibilidad, mucho menos. 15.000 pesos creo que no habría problema. Entonces, ojalá y le escuchen no solo los momposinos, la región, porque el equipo sería de la depresión momposina. ¿Ya? Y si alguna situación llegáramos, yo no lo veo como un negocio para mí, pero el que lo quiera ver como un negocio, si de Monpós sale un jugador con la capacidad para participar en un equipo profesional y lo vengan a comprar, todos seríamos ganadores, porque cada quien recibiría su parte si el jugador se vende. No se puede pensar que no podemos vender un jugador en algunos millones de dólares, porque los jugadores después que salen de los equipos, cuando lo van cambiando de equipo a equipo, siempre le queda un porcentaje al equipo donde inicia. Entonces les pongo un ejemplo: si un jugador que salga de un club de Monpós FC y lo compramos, un ejemplo, Junior, y después Junior lo vende a Europa, y después ese equipo de Europa lo vuelve a vender, cada vez que hay una venta hay un porcentaje para el equipo donde inició. Y hay equipos que han recibido hasta 4.000, 5.000 millones de pesos de jugadores que tienen rato de haber vendido por esta misma situación. Entonces es una información para que sepan de que yo no lo veo como un negocio, pero el que lo quiera ver como un negocio, si se vende un jugador, tendríamos esa ganancia. Entonces les dejo esa idea. Yo tengo ya varios amigos que después nos iremos reuniendo para organizarlo y para ir dándole a la idea y ir trabajándole para que el otro año participen. Entonces ya saben, todo el que se quiera comunicar conmigo, el que quiera participar, me va diciendo para nosotros armar el comité o un gerente que nos vaya organizando la idea y que todas las personas estén donde estén. Puede ser cualquier momposino, puede estar en Europa, en Madrid, en todos lados, que pueda participar y hacer parte del club FC Monpós. Fútbol semiprofesional de tercera división. Y que ese torneo va a empezar otra vez a dar ascenso a la primera B. Esa es la nueva, que ya el fútbol primera C va a dar cupo al torneo primera B. Y no solo, y también podemos hacer parte de este proyecto a la empresa privada. Tenemos Olímpica, tenemos y bueno, tenemos cantidades de empresas que están llegando al municipio y también podemos vincularlos a este proyecto. Entonces, esa es mi participación. Espero que la tengan clara. ¿Alguna pregunta? Yo les respondo y quisiera también pedirles a personas, si esto me dicen que lo escuchan gente que no vive aquí en Monpós, pero ¿verdad? Que necesitamos, aquí hay varios
varios instructores trabajando, Juan Carlos Meneses, Daniel Reyes, muchacho William, el doctor Alvarito Arévalo, que trabajan con las uñas. ¿Verdad que todo el que quiera aportarle implementos deportivos para esa escuela de formación que tenemos aquí serían bien recibidos? Porque en verdad aquí se trabaja con las uñas. Entonces, muchas gracias. Esa fue mi participación. Gracias, Néstor. No, muy clara y muy bonita idea y muy buena. Eso es una cuestión que impacta y es una cuestión realizable. Eso no es un sueño, eso es una cuestión alcanzable. Néstor, estás pendiente porque seguramente pueden escribir alguna pregunta aquí en el chat o pueden llamar a la emisora y el amigo Nelson desde la emisora nos las transmite. Listo, de pronto se haga alguna pregunta por allá antes porque para que estés atento. Ok, bueno, a continuación vamos a darle el uso de la palabra a Ricardo Galván. Ricardo es un joven inquieto, estudiante de Derecho, que tiene 19 años, momposino, estudia en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla. Adelante, Ricardo. Ya hemos conversado bastante con Ricardo. Muy interesantes las apreciaciones de Ricardo. Adelante, Ricardo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a este espacio. Creo que considero que estos son los escenarios fundamentales donde se empiezan a construir las verdaderas propuestas encaminadas a transformar y a cambiar el rumbo de la sociedad momposina en este caso. Pues en mi trabajo como activista me enfoco más que todo eh, en las oportunidades que tienen los jóvenes en todos los campos, pero principalmente en la política, porque creo que es desde la política donde se pueden empezar a cambiar las cosas que están mal en la sociedad, tanto a nivel nacional como a nivel local, porque eh, lo que pasa en Colombia se refleja acá en Monpós y creo que aquí se ha agudizado mucho más el tema de la corrupción y la desigualdad, que a mi parecer son dos problemáticas que tienen a Colombia sumergido en la miseria. Entonces, pues sí, creo que para que una sociedad avance y progrese, es necesario que la juventud primero tenga acceso a educación de calidad. En el caso de Monpós vemos que solamente el 4% de los jóvenes que se gradúan anualmente de bachilleres son los únicos que entran a la universidad. El resto de jóvenes des- y, les toca irse por el camino de la informalidad laboral. Es algo demasiado preocupante porque estamos en el segundo distrito del departamento de Bolívar y no es posible que no existan oportunidades ni laborales ni de estudio para los jóvenes. A pesar de que hay un centro tutorial de la Universidad de Cartagena, este solamente está ofertando 3 programas que a mi parecer como joven no se ajustan al contexto social de Monpós, ya que son carreras en las cuales no hay eh, vacantes laborales aquí en el distrito, por decirlo así, porque actualmente están ofreciendo ingeniería de software, administración de empresas y administración en salud. Y si hacemos, no es necesario ni siquiera hacer un estudio para darse cuenta que aquí para trabajo para ingenieros de sistema no hay, porque no hay grandes empresas que se dediquen al campo de la tecnología. Trabajo para administradores en salud, sabemos que un administrador en salud aquí solamente consigue trabajo si le pone votos a casas politiqueras, y un administrador de empresas, pues le tocaría emprender a ese muchacho para tener su propia empresa y sabemos que es algo muy complicado cuando no se tiene un apoyo económico y las condiciones eh, dignas para emprender. Por eso creo que
que como distrito debemos visualizarnos más allá de solamente tener el turismo como entrada principal y empezar a potencializar otras áreas en Mompox que también podrían ser muy útiles para mover más la economía de Mompox, porque si nos seguimos enfocando en el turismo, creo que sería estancarnos cuando aquí hay muchísimas otras fuentes de ingresos que podrían ser muy útiles para el distrito, como por ejemplo la agricultura, la pesca, sí, no solamente viendo la agricultura como ese campesino que cultiva la yuca y la papa, y bueno, la papa en el caso de Colombia, sino ver la agricultura como un eje principal para empezar a transformar la materia prima y así pues importar y exportar. Creo que sería un, una herramienta fundamental para empezar a diversificar la economía en Mompox, así como también aprovechar los recursos naturales para hacer ecoturismo. Creo que es algo que se ha implementado aquí, pero muy poco. Y creo que si hacemos más énfasis en eso, seríamos mucho más llamativos a nivel nacional e internacional. Asimismo, considero que ese centro tutorial eh, debe pasar a ser una sede oficial de la Universidad de Cartagena en el distrito de Mompox, ya que aquí hay demasiados jóvenes con potencial, con ganas de estudiar, de formarse y que posteriormente, si reciben una formación académica, posteriormente podrían aportar grandes cosas al distrito, eh, obviamente ampliando la gama de programas que ofrece la Universidad de Cartagena aquí en Mompox. Considero que deberían ser programas que se ajusten al contexto y a la realidad de la depresión momposina, porque sabemos que aquí no estudian solamente jóvenes momposinos, sino también jóvenes de otros municipios y los corregimientos del distrito. Entonces, que esos jóvenes que vienen de esos corregimientos tengan la oportunidad de estudiar carreras que les ayuden a ellos a mejorar la economía de sus corregimientos y de sus municipios y así crear empresa y por ende crear empleo. Entonces, creo que se hace justo y se hace necesario que la Universidad de Cartagena diversifique la gama de programas que ofrece en su pensum académico. Y obviamente también tener en cuenta que aquí en Mompox está una de las normales superiores más importantes del país, por ende se hace necesario también que dicha universidad ofrezca programas de licenciatura para que los jóvenes no tengan que eh, viajar o irse a estudiar hasta Pamplona, al interior del país o en este caso en otras universidades de la costa, sino que pues tengan la oportunidad de formarse como docentes en Mompox y puedan, pues por ende, también trabajar aquí mismo en la región y que no se desperdicie ese potencial que tienen esos jóvenes en otros lugares del país, sino que aquí mismo se aproveche esa carrera docente, entendiendo que la docencia, pues, es una de las carreras más importantes para empezar a construir una sociedad más justa y más equitativa. Otro punto que quisiera tocar y que también tocó el, el, el compañero anterior, que es el deporte. Eh, Sabemos que la educación no solamente se da en un aula de clases y el deporte es una herramienta esencial para combatir problemáticas de la sociedad y para empezar a transformar. Entonces, creo que si aquí en Mompox se aprovechara el potencial deportivo que tienen muchos jóvenes que viven en esos barrios olvidados, Mompox tendría otra cosa que mostrar a nivel nacional e internacional que no sea solamente la Semana Santa y el turismo. Entonces, eh, yo que en algún momento de mi vida practiqué deporte aquí en Mompox, sé lo olvidado que están esos jóvenes, que muchas veces se van a entrenar sin desayunar, que muchas veces les toca elegir entre ir a trabajar o entre ir a entrenar. Y si esos jóvenes recibieran algún apoyo económico y logístico para entrenar y para formarse como deportistas, Mompox hoy en día sería eh, un, un gran un distrito potencializador del deporte, porque hay demasiados jóvenes
capaces y con las habilidades necesarias para ser deportistas de alto rendimiento, solamente que aquí se ha decidido invertir en otras cosas, y los pocos escenarios deportivos que existen están en pésimas condiciones. Como lo decía el compañero anteriormente, tenemos un centro de alto rendimiento que nunca ha sido un centro de alto rendimiento, sino solamente un coliseo cubierto, un elefante blanco en total abandono que nunca eh, se ha enfocado en hacer para lo que fue creado, que fue para formar deportistas de alto rendimiento, y es necesario rescatar eso, ¿sí? Siempre que se le reclama a las administraciones locales, lo único que saben decir es que es algo que le compete al departamento, pero ¿por qué no se agilizan las cosas para que el departamento ponga a funcionar en óptimas condiciones ese centro de alto rendimiento? No es solamente enfocarnos en el fútbol, porque sabemos que hay mucho talento eh, en cuanto a ese deporte, pero hay talento para otras disciplinas. Por ejemplo, se debería explorar eh, el potencial que tienen algunos jóvenes en cuanto a levantamiento de pesas, boxeo y otras disciplinas deportivas que pues, nunca han sido analizadas, por decirlo así. Entonces, creo que sería una herramienta fundamental fortalecer el deporte para sacar a muchos jóvenes de caminos como la delincuencia y la drogadicción. Yo creo que en la educación está la salida, y la educación no solamente es ir a un colegio de 6 de la mañana a 12 del día, sino también educarse en el barrio, educarse en comunidad, y pues ver ese ejemplo de otros jóvenes para que más jóvenes se motiven. Creo que ahí se van gestando los pequeños cambios que posteriormente pues demuestran los grandes cambios que se puede conseguir en la sociedad por medio de la educación y la formación popular. Este, Otro tema que me gustaría tocar también es la participación política de la juventud, entendiendo la coyuntura que vive el país actualmente, y en la cual los jóvenes momposinos han jugado un papel fundamental, porque como todos saben, aquí hay jóvenes organizados que han salido a las calles durante más de un mes para exigir para apoyar el paro nacional y exigir las grandes transformaciones que el país necesita. Asimismo, pues demostrar su inconformidad en contra de las medidas que el gobierno ha tomado en contra de las clases más populares del país. Entonces, creo que este escenario y esta coyuntura nacional va a ser fundamental para la participación política y la disputa de los escenarios de poder por parte de la juventud momposina en un futuro. Hay jóvenes con mucho potencial para hacer política, y esto es un pequeño salto para ellos. Jóvenes que van a hacer política de forma decente, no como durante décadas nos han acostumbrado aquí, que solamente es una cara bonita en el tarjetón y comprar votos. Entonces, se está cambiando la forma en cómo se le llega a la gente, en cómo se informa a la comunidad, y eso es fundamental también para conseguir en Monpós los cambios que Monpós necesita, ya que pues también hemos sido víctimas de la corrupción y la desigualdad social durante décadas. Y creo que esos serían pues mis aportes. Espero que la juventud tenga la oportunidad de seguir construyendo. No, obviamente sabemos que como jóvenes no nos las sabemos todas, por eso agradecemos a los adultos que se ponen la camiseta y también nos apoyan, nos ayudan en nuestros procesos de formación para seguir pues construyendo juntos y siempre pensando pues en el bienestar de la comunidad, que es lo que nos importa a todos y a todas. Gracias, Ricardo. ¿Alguna pregunta para Ricardo? Buenos días, disculpen, mi nombre es Alex Núñez. Y más que una pregunta, es como una, pregunta. Me gustaría saber cuáles son las propuestas que tiene Ricardo como líder del movimiento juvenil momposino, porque realmente no las escuché, Ricardo. Bueno, Alice, como jóvenes las propuestas son claras. Nosotros hacemos mucho énfasis en nuestra formación académica y en nuestra formación política para poder posteriormente
realmente aspirar a los escenarios donde de verdad podemos empezar las transformaciones reales que necesita la sociedad momposina. Como jóvenes consideramos que esos son los aspectos más importantes, porque no es solo llegar y aspirar al consejo porque ya tienes un título universitario, sino saber lo que vas a ir a hacer allá, que va a estar en juego, van a estar en juego los impuestos y toda la plata del pueblo, que creo que en Monpós no se ha invertido de la mejor manera. Entonces, como jóvenes y como líderes siempre hacemos énfasis en eso, ¿sí? En la formación nuestra como individuos, nuestra formación colectiva, en la formación de la comunidad, en la información acertada, porque mucha gente desconoce de sus derechos, desconoce de los deberes que tienen como sociedad. Entonces, por eso nuestro trabajo popular y nuestro trabajo social siempre ha sido encaminado a eso, a formar a la comunidad, a despertar, a crear un pensamiento crítico, y siempre pues hablamos de eso. Como jóvenes puntualmente tenemos pues en esta coyuntura tenemos ciertas exigencias a nivel nacional y muchas otras a nivel local que pues se basan en aspectos fundamentales como la empleabilidad, la educación, la salud, el deporte, el uso del tiempo libre, las personas con discapacidad, la comunidad LGTBI, que sí, sentimos que son sectores de la sociedad y aspectos importantes que han sido totalmente olvidados en muchos casos aquí en Monpós, y que necesitan pues mayor inversión y mayor atención por parte de los entes gubernamentales, pero creo que si ahondamos en eso en este momento no me extendería un poco. Bueno, Ricardo, al final, vamos, porque el tiempo va corriendo, le vamos a dar el uso de la palabra ahora a Antonio Padilla Támara, y al final ya hay unas inquietudes de todo lo que ustedes han dicho. Ya Antonio empezó a compartir pantalla. Adelante, Antonio. Bienvenido. Mil gracias, Aristides, y a toda la mesa de tertulias por Monpós. Un placer, de verdad, haber sido invitado. Precisamente, conforme lo han venido exponiendo los distintos, en las distintas intervenciones los compañeros, pues una de las recolecciones importantes, una de las preocupaciones importantes del momposino joven es cómo participamos nosotros en política. Y más que cómo participamos en política, es qué se está haciendo de cara a la necesidad de la participación del joven en política. Entonces, la intervención mía, que espero sea concisa, tendrá 3 ejes: a dónde estamos, un poco de saber en qué estamos en el municipio, la actuación o el rol del joven momposino en la política, y la tercera, que creo que es la más fundamental, es las propuestas que he venido recolectando en conversaciones abiertas con distintos grupos de jóvenes para estos efectos. Bueno, el dónde estamos, un poco la situación. Nosotros somos un municipio en donde a 2019 éramos considerados un municipio joven, de acuerdo al índice de Fris, que claramente indica que hay más población joven que vieja, ¿correcto? Cuando hablamos de más población joven que vieja, hay más gente entre los 0 y los 21 años que de los 21 hacia adelante. Por supuesto, acá, cuando hablamos de los jóvenes, tenemos que decir que entre 2005 y 2020, la población joven, considerada joven entre los 18 y los 35 o 40 años, subió 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente somos entre 6.000 y 7.000 jóvenes en Monpós dentro de este rango de edad, ¿vale? Frente al dónde estamos, me tomé la tarea de investigar un poco la situación, y son pavorosas estos indicadores que nos trajo el DANE en su último censo, pero por supuesto pueden estar un poco desfasados si tenemos en cuenta que es claro que la situación a veces real no es capturada por los encuestadores. Tenemos que el 49.1% de la población en Monpós, es decir, casi la mitad de los momposinos, sufre de pobreza multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene de manera integral sus necesidades básicas satisfechas.
hay problemas de alcantarillado, acueducto, incluso vivienda. Dentro de la vivienda, el 78,5% tiene problemas y hay un déficit de vivienda habitacional. Imagínense ustedes que de cada 100 momposinos, 78 tienen problemas en su modo de vivir, algo fundamental. Por supuesto, cuando hablamos del 78,5, nos referimos no solamente a la parte de la cabecera municipal, sino también a los corregimientos que han sido principalmente los corregimientos territorios abandonados del poder estatal, tanto distrital como departamental y mucho más nacional. Allá tenemos que tener en cuenta, o más bien tenemos que tener en cuenta, el 14,31 de los momposinos, 14 momposinos de cada 100 no tienen una vivienda apta para vivir. Es decir, viven en la mera indigencia, en los famosos cambuches que podemos identificar. Y ahí es donde yo digo, precisamente creo que de pronto el DANE se quedó corto. En cuanto al analfabetismo, entonces son 7 de cada 100 momposinos que no han podido ingresar o nunca han podido tomar clases a nivel de cabecera municipal y 19 de cada 100 en corregimientos. Y finalmente tenemos los universitarios. De acuerdo a mi investigación, 8 de cada 100 momposinos ingresa a carrera universitaria. 8 de cada 100. Es decir, tenemos una población de jóvenes que no se educa a nivel universitario de 92 momposinos por cada 100. Un porcentaje que excede cualquier lógica en un estado social de derecho como lo es Mompox. Aquí entonces debemos preguntarnos precisamente cuál es la actuación o el rol del momposino en la política. ¿Por qué? Porque es precisamente ese rol el que nos lleva, ¿correcto? En primer lugar, participación social. Y hemos visto que es claro que el asunto en Mompox resulta momentáneo. Debemos de concluir que el joven momposino solamente es instrumentalizado para unos logros electorales y no es un actor realmente político, ¿correcto? Aquí tenemos que ver que la clase política, y no hablemos la clase dirigente ni la clase electoral, la clase política no ha sabido leer al joven momposino, no lo ha sabido leer porque nos hemos quedado con una vieja política que se basa en otros puntos que no se están, en los cuales no se están enfocando los momposinos, jóvenes momposinos actualmente. Y les pongo un ejemplo. En Mompox hay animalistas, hay líderes sociales, hay líderes ambientales, hay líderes de izquierda, hay líderes de derecha, es decir, hay un tumulto, un cúmulo de personas que claramente están siendo ignoradas, no sé si intencional o no intencionalmente, pero están siendo ignoradas y eso nos lleva precisamente al tema que somos o estamos siendo unos instrumentos electorales de cara a lo que efectivamente Mompox necesita. O en la participación, del joven en el municipio, en la toma de decisión del municipio. ¿Por quién votamos? ¿Por quién votamos? Pena, alguien tiene el micrófono abierto y creo que hay interrupción. Si grabáramos una tumba sería igual de grande y un poco más larga. Gracias. ¿Por quién votamos? De cara a las elecciones que se están viniendo y por supuesto ya vemos movimientos electorales no políticos y quiero ser muy enfático en esto porque esto no se trata de ninguna forma en presentar un memorial de agravios en contra de X o Y personas, sino una situación particular. El ciclo electoral está volviendo a iniciar. Dentro de menos de un año tenemos elecciones a nivel nacional, Senado, Cámara y por supuesto presidente, y ya comenzamos a ver nuevamente a los personajes que históricamente han sido electoralmente reconocidos por el pueblo momposino, otra vez comenzando a moverse. Sin embargo, ya ha pasado estos 3 años, de los cuales, estos 3 últimos años, de los cuales
claramente se ha invisibilizado la necesidad del pueblo momposino. De los últimos 3 años y medio hemos estado en pandemia y acá no ha pasado nada. ¿Por quién estamos votando? Es claro, las cifras lo dicen. El Partido Conservador Colombiano en Monpós, tanto para Cámara como para Senado, obtuvo mayoría. Los 2 representantes más votados en Monpós fueron en su momento representantes entre 29 y 30 años, ¿correcto? ¿Qué han hecho hasta en estos momentos? Al momento de hoy, y me tomé el trabajo de hablar con varios líderes sociales, ¿correcto? No han hecho absolutamente nada en campo. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente vienen, recogen votos y se van a la capital. Y hasta ahí murió el tema. Por supuesto, esto es una invitación precisamente a que desde el nivel distrital hasta el nivel nacional, en los distintos estamentos, podamos sentarnos los jóvenes con quienes nos representan. Porque en últimas, correcto, los 2 representantes a la Cámara que sacaron votación mayoritaria en Monpós no representan a los 7.000 y a los 2.000 que lo eligieron, representan es al municipio de Monpós. Y no vaya a ser lo cierto, conforme me lo conversaba alguien en nuestro municipio, es que ellos sencillamente, y me lo dijo convencido, no sé qué tan de cierto sea, pero me lo dijo así, es que ellos gestionan para quienes votamos por ellos, no gestionan para nadie más. Entonces, claramente, esa no es la idea. ¿Cuál es mi propuesta? Ya las veremos más adelante, si quieren, seguimos. Entonces, ¿por quién votamos? Principalmente Partido Conservador. Representante, y en el Senado nos ponemos a llorar si nos damos cuenta de cada 10 momposinos, 6 votaron por la señora Aida Merlano. Sabemos la historia en que terminó de la señora Aida Merlano, quien está en Venezuela y que aquí no ha pasado, y 6 de cada 10 momposinos se quedó sin representación en el Senado. Entonces uno comienza a preguntar, ¿realmente estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo? Y esto, por supuesto, las 3 personas que les he mencionado, todas ellas con una edad, uno diría, son jóvenes, porque en su momento Aida Merlano tenía, qué sé yo, 37 años cuando fue electa. Aquí entonces, qué pena, y vuelvo a la presentación. Aquí entonces, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está precisamente esa dirigencia? ¿Dónde se ha sentado esa dirigencia con nosotros? En el sector municipal o a nivel municipal o distrital, si la memoria no me falla, tengo 2 no más concejales que no superan los 40 años y que tampoco se han sentado con sus electores. Y hombre, yo no digo que se sienten conmigo, por supuesto que no. Yo soy solamente un instrumento, un canal para exponer estas situaciones. Siéntense con los jóvenes. No hemos conocido el primer proyecto de ley que realmente impacte de manera directa y positiva a Monpós, más allá de la declaratoria de distrito. Casualmente no fue de autoría de ninguno de los representantes o senadores que hemos elegido. Entonces aquí nos tenemos que poner a pensar, y yo sé que aquí me están oyendo personas que tienen la posibilidad, y yo los invito de manera clara, de manera sincera, por favor, acérquense a los jóvenes, no solamente al Club de Halagos, porque en toda situación política existen el club de halago, el club de las personas que sencillamente se dedican un poco a sobrevalorar el trabajo. Búsquense también críticos, siéntense con los de los corregimientos o con los de los barrios detrás de la carretera, como muy bien lo apuntaba Mayra. Allá es donde está realmente el problema social. Es un problema social importante al cual debemos hacerle seguimiento. ¿Qué debemos de hacer? Y con esta diapositiva concluiría mi presentación. Mesas de trabajo de jóvenes. No solo con candidatos, porque los candidatos se tienen que sentar con uno a ver qué es lo que uno quiere y cuáles son las formas que uno quiere o el rumbo que uno quiere que tome el municipio, sino también con los funcionarios ya elegidos. Entonces invito a los concejales, correcto, a los diputados. En Monpós elegimos una
una diputada a la cual le invito que se siente con los jóvenes y que por supuesto tenga una conversación amplia y franca. Por supuesto, vuelvo e insisto, no con uno, sino con varios. Armemos las mesas de trabajo. Vi que el gobierno nacional está implementando eso porque se vio ahorcado con todo este tema del paro. No evitemos, solucionemos eso de antemano. En cuanto al tema de la educación, con varios momposinos hemos pensado que por qué no generar o incentivar entre colegios públicos y privados y el SENA o la escuela taller una serie de situaciones o de convenios en los cuales se puedan aprovechar esos programas. Y es que de acuerdo a las cifras que me pasaron, son muy bajos realmente los usos de esos cupos. Por ejemplo, solamente hay 65 aprendices, correcto, en el taller de música, en donde claramente no todo el mundo nace con el don, pero es una posibilidad, o incluso unas artes. Tenemos que comenzar a tecnificar la situación. Finalmente, en un segundo punto, ampliar la oferta de programas del SENA a situaciones en Monpós, conforme lo hablaba el compañero Galván. Tenemos que suplir, es decir, tenemos que acomodarnos a lo que necesitamos y a lo que tenemos. De nada a mí me sirve un ingeniero de sistemas si no hay gran empresa, pero a mí sí me sirve, por ejemplo, un programa de energías renovables, en la parte técnica o el estudio técnico de las energías renovables, ¿correcto? De cara a los proyectos que se van a venir a implementar en la isla de Monpós respecto a este tipo de energía. Están siendo impulsados no solamente por el municipio, por el distrito de Monpós, sino creo que por el 80% de los municipios de la depresión momposina han estado comenzando a incentivar, y entonces el contratista no puede suplir o no puede cumplir con la exigencia de contratación de mano de obra local porque no lo hay. Y entonces ahí comenzamos a preguntarnos qué estamos haciendo con la educación, cuáles son esas precisamente las necesidades o cómo estamos supliendo esa necesidad. En cuarto lugar, la generación del programa Momposino Compra Momposino, que es, hombre, el distrito de Monpós puede comenzar a implementar, y he visto que el doctor Juan Gonzalo Botero lo ha publicado, una serie de convenios en donde con las grandes superficies se le compre directamente al productor momposino, y eso, uno, aminora costos porque ya no me lo tienen que traer de Barranquilla ni de Cartagena, lo compro aquí. Y segundo, el momposino, la plata se queda en Monpós. Entonces generamos ingresos y generamos calidad del producto. En tercero, quinto, capacitaciones con emprendedores para tecnificar el campo. En el caso de la señorita, de la compañera Nora González, que habló hace 8 días. Muy importante, y creo que ha sido la intervención que más practicidad nos ha dado frente a cómo podemos actuar. Y es, Nora González salió adelante con su proyecto. Entonces, ¿por qué no comenzamos desde las distintas instancias precisamente a generar eso? Y por último, en cuanto a claramente el tema de la seguridad alimentaria, he sido un fiel defensor y un fiel promotor de las granjas o huertas colectivas, pero no en pequeña escala, en una escala masiva, en donde podamos de verdad comenzar a pensar. Aquí en Monpós hay gente que que se acuesta de pronto sin comer una sola comida en el día. El DANE reveló que en Barranquilla existía una situación bastante compleja. Imagínense cómo podemos estar aquí en Monpós, donde no tenemos ese músculo financiero ni empresarial frente a la generación de empleo. Finalmente, aprovecho a esta mesa de trabajo. Un grupo de amigos y yo conocimos a Javier Quintana. Javier Quintana es un muchacho momposino que sufre de parálisis cerebral hepática. Le estamos construyendo su casa. Dios mío, qué dolor uno puede sentir cuando, conociendo las condiciones en las que vive, pasa el aguacero de antier. Prácticamente la casa donde él vive está en pie porque Dios no quiso que se cayera y que le cayera encima de él. Aquí tenemos que comenzar a aplicar un poco de solidaridad entre todos los momposinos. Mil gracias.
Gracias, Antonio. Acá está levantando la mano Alex Navarro y Oscar Arque. Bueno, vamos a darle uso a la palabra a Alex Navarro. Adelante, Alex Navarro. Bueno, primero agradecer el espacio que Aristide ha abierto en conjunto con otros momposinos, espacio que ha servido demasiado y que hoy a los jóvenes momposinos nos interesa mucho. Estas dos últimas tertulias creo que han sido muy importantes y que nos van a servir en el futuro. El escuchar la propuesta de diferentes amigos que se han invitado, la perspectiva del Monpós del futuro nos van a servir demasiado. Entonces, primero agradecer ese espacio, que los jóvenes podamos manifestar lo que pensamos. Y complementando un poco lo que el amigo Toño, Néstor, Ricardo, Guillermo, Oscar en la tertulia pasada, quería manifestar algo, y era acerca de la participación de la juventud en las políticas públicas. Toño nos ha hecho nos ha manifestado muy explícitamente el panorama, sobre todo de Monpós. Y es que siempre escuchamos, los jóvenes necesitan más oportunidades para expresar su voz. Ese siempre es el común que uno escucha y la manifestación de todos los jóvenes. En el último informe de la ONU sobre juventudes, hay una reclamación a las sociedades democráticas donde se le reclama ofrecer oportunidades a cada nueva generación, escúchese, cada nueva generación de jóvenes para expresar sus opiniones, para que los intereses sean escuchados, para que sean esa manifestación o esos reclamos de esos deberes y derechos que quieren sean escuchados a nivel legislativo. Sin embargo, hay una gran población joven que está desilusionada con las políticas, y llámese política de la política como lo ven electoral, o políticas públicas como también. Se sienten en gran desventaja con la población adulta. Si bien es cierto que la juventud de hoy ostenta una fuerte desconfianza respecto a esa oferta política, por otro lado también muestra una mayor disposición. El joven de hoy quiere acciones inmediatas, presentes, no acciones a futuras. Eso que se está viviendo, el panorama de hoy, esa manifestación juvenil, eso que ha pasado en las dos últimas semanas en Monpós, donde el amigo Ricardo, como activista, como líder juvenil, esa manifestación creo que ha sido histórica en Monpós, de una forma pacífica, son importantes. Entonces, en el campo de la participación social y en el ejercicio ciudadano, los jóvenes han jugado un papel importante en la transformación de sociedad, que ha cambiado radicalmente los espacios y los motivos. Sí, claro, desde lo cultural, hay muchos jóvenes momposinos, ahora en el tema de las escuelas formativas, desde lo musical, en lo deportivo, el amigo Néstor Suárez, Álvaro Arévalo, otros que se me escapan, cada uno aportando por el deporte momposino. Desde el trabajo de las comunidades y en lo social, acaba de hablar el amigo Toño desde su fundación,
varios, ya tienen muchos años, está trabajando con las comunidades momposinas, algo que aplaudo mucho, un grupo de jóvenes momposinos importante. Desde la academia, el amigo Jaime Arias, y desde lo político, creo que en ese tema político estamos en deuda y el amigo Toño nos ha puesto a reflexionar. Estamos en deuda la generación joven esta con Monpós como tal. ¿Cómo aportamos nosotros, los jóvenes momposinos, a esas políticas públicas? Entonces, la invitación mía es allá a que a todos los momposinos, toda la juventud momposina, participe activamente y de forma continua, ya sea desde asociaciones de cualquier tipo, lo educativo, fundaciones animalistas, de sicariato, de temas de violencia, de vulnerabilidad, de drogadicción. La percepción joven de los jóvenes en la participación ayuda al entorno, a la relación con la familia, con los amigos, con la sociedad. Entonces, estamos llamados a ser protagonistas de nuestras propias decisiones y a la masiva participación en el desarrollo de ciudad, en este sentido, en el desarrollo de Monpós como tal. Y mi llamado es ese, es que a generar y fortalecer espacios, escenarios que nos permitan garantizar a la población joven la participación en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo ambiental, mediante el desarrollo de eventos incluyentes con el objetivo de promover la participación ciudadana y con ello posicionar a la juventud en la agenda territorial y nacional. Entonces, ese es mi llamado a que la juventud momposina se despierte. Agradecer nuevamente el espacio y mil gracias por escuchar mi apreciación. Gracias, Alex. Precisamente de eso se trata este programa, todo este acercamiento de jóvenes con los adultos, de conocimiento para buscar alternativas de mejora. Y para el próximo programa, precisamente a raíz de eso que nos manifestó Ricardo, del papel que juegan los mayores también, vamos a hacer un programa con personas mayores de la región que se han destacado. Eso es el programa que vamos a hacer el próximo domingo. Bueno, a continuación, la inquietud del profesor Oscar Arca. Adelante, Oscar. Muy buenos días a todos. De ver a uno, el joven, tomando las decisiones, tomando las riendas y planteando soluciones, es el mejor regalo que uno como educador pueda recibir. Me voy a remontar a una consideración de orden histórica. Ya Giovanni quiso hacer alguna referencia cuando hablaba del tema de las mujeres momposinas a la intervención de la compañera Mayra. Y yo voy a mirar, es una perspectiva un poco general. La Revolución de Córdoba en 1918 en Argentina la hacen los jóvenes. Y eso marcó un hito en América Latina. La caída del gobierno de Miguel Abadía Méndez, el último gobierno de la regeneración conservadora, fue una labor de los estudiantes. Ahí derivó la muerte de Gonzalo Bravo en 1928 y el origen del Día de los Estudiantes el 8 de junio. La caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957 fue una labor de los estudiantes. Ahí quedó ese testimonio de las residencias estudiantiles universitarias del barrio Antonio Nariño, Bogotá, con el glorioso nombre de residencias del 10 de mayo. El Mayo francés de 1968 tuvo en los jóvenes pues, toda la fuerza fundamental y decisiva. Y todo el movimiento en contra de la guerra de Vietnam,
de la UCLA, de la Universidad de California en Estados Unidos, con conciertos de rock como Woodstock, todo lo que significó este movimiento de finales de la década de los 60 y comienzos de los años 70, tuvo a los jóvenes en las primeras líneas. Muchos de nosotros participamos en la década de los 70 en los movimientos estudiantiles y habíamos creído, finales ya del siglo pasado y comienzos de el movimiento estudiantil había desaparecido. Pero no, como el ave fénix renace, y qué renacimiento y desde hace muchos años vemos a los jóvenes colombianos haciendo historia y participando de una manera decisiva en la búsqueda de respuestas para los destinos del país. Y muchas veces se les tilda, se les señala, se les macartiza, porque no los entienden. El grave problema con la juventud es que no le entienden su lenguaje. Y las sociedades se quiebran cuando los adultos no comprenden a sus jóvenes. Cuando quienes ya cumplieron un pasado y una ejecución que no dan muchas cuentas y los resultados no son los mejores y son cuestionados por la juventud y reciben este cuestionamiento. Entonces, el recurso es desconocer y descalificar al joven. Y eso es lo que generalmente. Pero el joven se impone con la fuerza de sus conceptos, se impone con su juventud, se impone con su alegría y se impone con lo que la dialéctica indica, con lo nuevo, porque es lo que va renaciendo. Lo que ustedes han planteado hoy, y yo lo quiero resumir en algunos conceptos básicos. Primero, es la formación de la familia y de la escuela. Creo que nosotros tenemos que comprometer a nuestra familia y a nuestra escuela en una sólida formación de nuestra infancia y de nuestra juventud, para que a partir de ahí el proceso continúe. Y surgen dos pilares fundamentales, que son los valores y principios. Necesitamos un momposino fundado y fundamentados en valores y principios y en conocimiento. Hoy nos han dado ustedes una clase de que eso está presente, de que hay ciencia, de que hay conocimientos, de que hay teorías y métodos para encontrar la verdad social, sobre todo, que es la que estamos, y que hay una serie de compromisos para poder lograr. Me pareció excelente y brillante la intervención del doctor Antonio Padilla Támara sobre bases, sobre criterios, lo mismo que la del joven Ricardo Galván, la de Néstor Suárez, la de la niña Mayra alrededor del tema de la mujer. Pero entonces eso tiene que concretarse y se concreta sobre tres conceptos y tres categorías fundamentales. Somos una sociedad, somos un Estado y somos unos ciudadanos. De tal manera que existen dirigentes y dirigidos, gobernantes y gobernados. Y quienes toman las decisiones, quienes reclamamos derechos y quienes cumplimos con nuestros deberes. De tal manera que de esta intervención de hoy tiene que surgir necesariamente niveles de organización. Ustedes, los jóvenes, puedan crear organismos en el marco de la sociedad civil, organismos de mujeres, ligas de jóvenes, para que se concrete eso, lo que Antonio Padilla decía, poder ser interlocutores válidos y reconocidos en la construcción de una nación, en la construcción de un Estado. Si nosotros no somos capaces de vaciar eso, de concretar eso en niveles de organización, pasa lo que desafortunadamente se denunció aquí con toda la claridad, de que somos apenas instrumentos y no gestores. El punto es cómo los jóvenes de Mompox hoy son gestores. Se convierten en gestores en la medida en que podamos crear esos niveles de organización, en donde allí, a través de esta organización,
empezamos a ser personas que tomamos decisiones. Y la mayor de las decisiones es la que ustedes han planteado aquí, el tema de la participación política, entendido de la mejor forma el concepto de política como el que dirige y gobierna con un modelo de ser humano y un modelo de sociedad en la cabeza, hacerlo realidad. Con estas expresiones quería felicitarlos a todos ustedes. Me siento muy orgulloso de lo que cada uno de ustedes ha logrado y me da mucha más esperanza que Monpós, con ustedes haciendo lo que están haciendo, van a ser mejor. Y nosotros desde esta tertulia que nos caracteriza, tendemos los puentes y siempre estaremos apoyando la gestión que están haciendo. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias, Oscar. No sé si alguien tenga alguna anotación adicional. Ya estamos a 8 minutos de concluir el programa. Yo sí quisiera, pues, hacerle una pregunta a Ricardo y a Mayra. En estos días hubo una mesa de trabajo con los jóvenes de Monpós, que nos contaran un poco las conclusiones de esa mesa de trabajo que hicieron. Parece que fueron unos 20 jóvenes, me manifestaron ellos, pero quisiera que Ricardo y Mayra nos contaran un poco sobre ese espacio que tuvieron y a qué conclusiones llegaron. Ricardo, Mayra. Bueno, en ese espacio nosotros llegamos a las siguientes conclusiones. Es necesario tener en cuenta que las propuestas que nosotros hicimos giran en torno a 5 líneas importantes, que son educación, salud, empleabilidad, medio ambiente y seguridad y protección social. Entonces, en cuanto a educación, nosotros hablábamos acerca de lo que les mencionó Ricardo, ampliar la gama de programas para el Centro Tutorial de la Universidad de Cartagena y pues también para el SENA. Es importante también resaltar que dentro de la educación deben de haber programas de sensibilización para favorecer a las relaciones interpersonales sanas entre hombres y mujeres, debido a que dentro de las salas de clase vemos acoso o vemos bullying, acoso escolar o bullying hacia, por ejemplo, muchas niñas o niños y niñas que son de la población LGBTI, no solo en las instituciones de los colegios oficiales, sino dentro del SENA, dentro del centro tutorial. Vemos también la exclusión de muchos jóvenes que tienen alguna discapacidad, ya sea física o cognitiva. Entonces, eso es muy importante. Existe una ley que cobija a esos jóvenes. También hablábamos de las garantías laborales tanto para los jóvenes como las jóvenes, por lo que ya les había comentado anteriormente. Nosotros no tenemos, digamos que garantías para poder estar aquí estudiando, porque la Universidad de Cartagena solo ofrece 3 programas y a mí en lo particular ninguno me gusta, ninguno me llama la atención y me tocó irme a estudiar por fuera. Yo me siento privilegiada porque mis padres tuvieron la oportunidad de pagarme una carrera por fuera en una universidad, entre comillas, pública, pero la matrícula está cerca del $1.000.000, pero sé que hay muchísimos jóvenes que no. Entonces, hablábamos acerca de las garantías también para que los jóvenes puedan estudiar y acceder a un empleo. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes cuando salimos de las universidades nos piden 2 años de experiencia. ¿Dónde vamos a adquirir esos 2 años de experiencia si nadie nos da trabajo? Entonces, eso es un círculo vicioso en el que nosotros los jóvenes estamos prácticamente condenados y no tenemos cómo salir de ahí. También hablábamos de explotar el talento, potencializar el talento joven aquí en Monpós en cuanto a deporte y pues teniendo en cuenta las necesidades contextuales. Por ejemplo, aquí se mueve mucho el turismo, aquí es necesario potencializar el agro, aquí es necesario potencializar, por ejemplo, la gastronomía y las artesanías, ¿sí? Que se formalicen los empleos. Muy chévere y muy bueno que los jóvenes tengan sus emprendimientos, pero es necesario formalizar esos empleos para que ellos más adelante puedan tener acceso a sus prestaciones sociales, porque no vamos a ser jóvenes toda la vida, también vamos a envejecer y merecemos una pensión digna.
porque es muy, bueno, este es un tema bastante complicado y complejo de tocar. También hablamos del manejo de los residuos sólidos, hablamos también sobre el cuidado de la fauna y flora, que es bastante importante para aquí en Mompós, el cuidado de los playones. También hablamos sobre el jardín botánico. Es uno de los 3 jardines más importantes de Latinoamérica, pero que aquí en Mompós se encuentra bastante olvidado. Sabemos que existen muchísimas flora ahí, pero que se encuentra realmente bastante olvidada, y es importante que se le inyecte dinero, presupuesto, para que este pueda resurgir, para que se le pueda dar un manejo diferente al jardín botánico, que en su tiempo fue bastante importante. En cuanto a la protección social, seguridad y protección social, hablamos de las rutas de las violencias basadas en género, hablamos de las garantías laborales para las jóvenes y garantías también para la educación. En cuanto a salud, hablamos acerca de que aquí en Mompós existe un hospital de 3er nivel que opera como 2º nivel. Esto es algo bastante preocupante, y si es un hospital de 3er nivel, debería contar, por ejemplo, con unidades de cuidados intensivos, sí, para neonatal, para pediátrico, para geriátrico, para todas las poblaciones del ciclo vital, ya que aquí no solo están las personas, aquí no solo acceden a estos servicios las personas de aquí de Mompós, sino las personas del corregimiento. Pasó algo, las personas enseguida corren a Mompós, pero ¿qué pasa? No es que en Mompós no hay unidad de cuidados intensivos y tienen que viajar hasta Mangué. Eso implica un gasto económico que las personas de los corregimientos se les dificulta acceder. También hablamos de que no cuentan con el personal idóneo, ni tampoco con el equipamiento para los equipos diagnósticos para hacer los TAC. Eso también lo mencionamos ahí. Hablamos de los programas de educación sexual integral y de la salud mental. Sabemos que aquí en Mompós han subido los índices de los embarazos a temprana edad, de esos embarazos no deseados, lo cual genera una problemática bastante difícil de manejar aquí en Mompós. Entonces, esos programas no solo que deben crearse y quedar en el papel, sino que tienen que implementarse en la población focalizada. Aquí en Mompós existen 14 barrios focalizados, como barrios de alto riesgo, alta vulnerabilidad. Es importante que las personas, que el personal de salud llegue hasta allá, no solo a decir como que no, mira, toma este condón para que te cuides, o toma estas pastillas o estas inyecciones para que no quedes embarazada. No, la educación sexual no es solo hablar de métodos anticonceptivos. La educación sexual va de las diferentes edades. Se le puede hablar a un niño de educación sexual explicándole, por ejemplo, que hay partes íntimas que tú no puedes permitir que otra persona te toque. ¿Eso para qué? Para prevenir señales de abuso. Eso es importante. Que aquí se tiene la salud sexual como un tabú, sí, pero es importante la sensibilización, sí, y la promoción de la salud sexual integral para ya dejar a un lado estos tabú y pues también controlar esos embarazos no deseados que ya les mencioné. Hablábamos también de salud mental. Aquí en Mompós, para la atención de la salud mental es algo bastante complicado, porque uno pide una cita, se la dan dos meses después, y realmente yo como psicóloga en formación sé que esto no puede seguir así. Es importante que se hagan programas de promoción y prevención, debido a que, por ejemplo, aquí hay muchos jóvenes que están consumiendo sustancias psicoactivas, y esto pues genera también un daño a nivel físico, y también genera un desgaste en el tejido social. Es importante que estos jóvenes puedan rehabilitarse y que la salud mental esté orientada a la prevención y no solamente a la rehabilitación como se ha estado acostumbrado aquí en Mompós. Y bueno, creo que básicamente esas fueron las conclusiones. Quizás se me escapan algunas cositas porque no tengo nada anotado, pero creo que solo eso. Mayra, otra pregunta. ¿Con quiénes se reunieron ustedes y si van a hacer una próxima reunión? ¿Cuándo quedaron a volver a conversar sobre el tema para ir sacando conclusiones? Son como 2 preguntas ahí sobre eso.
Adelante, Mayra. Bueno, eso te lo contesto yo. Nos reunimos con unos delegados del ICBF que fueron enviados por presidencia a nivel departamental para crear ese pacto de Colombia con las juventudes. Ellos vinieron en compañía de unas personas de una ONG para que haya la transparencia en el proceso, y estuvieron pues también el inspector de policía de aquí de Monpós y los miembros de la plataforma de juventudes del distrito también. Esas fueron las personas que compusieron dicha mesa y pues donde se tocaron los temas que mencionó Mayra anteriormente. ¿Y cuándo se vuelven a reunir, Ricardo? Sí, si no estoy mal, el proceso consta de tres espacios, ¿cierto? De reunión, y no sé, pues no se habló todavía como tal de una reunión. Toca, pues por la cuestión de la pandemia, toca organizar el próximo espacio, pero sí habrán otros encuentros. Ok, gracias. Había solicitado la palabra, vamos así en orden. Kevin, Ahmed, Díaz Dala y Giovanni Di Filippo. En ese orden las intervenciones. Adelante, Kevin. Muchas gracias, Aristide. Saludos para todos. Pues qué bueno que las tertulias pues sigan dando los espacios, ¿verdad? Para las juventudes. La oportunidad de la semana pasada de escuchar a los amigos, de escuchar a Daniel Enrique, de escuchar hoy a estos jóvenes, a Mayra, a Ricardo, a Toño, que hemos tenido varios encuentros, varios espacios para poder hablar sobre Monpós. Es importante, sobre todo porque nos dan, digamos, la posibilidad de poder expresar las ideas, el conocimiento que tenemos acerca de Monpós, de los análisis que se hacen, no de manera, digamos, a veces pública, sino en grupo, como decía Toño, analizando la situación de Monpós, mirando a veces todas esas necesidades que, digamos, que no se visionan o que no se tienen en cuenta. Hoy, con esto y con lo que habló Alex Navarro también, hoy vemos que lo que nos despierta a la juventud, a los jóvenes, a la generación, a la nueva generación, es el ver el deseo de poder ver a Monpós de una manera diferente, una ciudad pujante, con progreso, cumpliendo, digamos, el deber de cumplir o de llenar la satisfacción a sus habitantes en todo lo que tiene que ver con todas esas necesidades básicas insatisfechas, de poderlas, digamos, comenzar a suplir a través de soluciones. Pero eso entra dentro de la buena práctica de la política, de las buenas políticas, de la formulación de políticas públicas que nos permitan avanzar. Hoy, así como todos estos amigos han hablado también sobre los corregimientos, como Oscar Chávez, es el análisis que se ha hecho desde la juventud de la mala praxis de la política local y que nos permite, digamos, hacer, digamos, una formulación de nuevas ideas, que es una nueva política. Pero a veces, y como decían algunos hace un momento, nadie le presta atención a los jóvenes, no hay un espacio. Y qué bueno que como este programa de las tertulias, que nos generan esas oportunidades de poder expresar, ¿verdad? Esas ideas que tenemos, ese anhelo que no perdemos, es poder nosotros levantar la voz y de que ustedes también como mayores, pues también nos ayuden a abrir el camino, el espacio, para que podamos nosotros a comenzar a reorganizar la casa y sobre todo a comenzar a darle soluciones a lo que durante muchos años no se le ha podido dar soluciones, con diferentes administraciones, con diferentes personas, que hoy, si nos damos cuenta, son los mismos que hemos ido reencauchando cada vez que llegan cada 4 años las elecciones,
¿verdad? Que es volver otra vez a lo mismo, a la misma, digamos, dinámica de esa política que está ya vencida, una política que le hace falta, digamos, ideas nuevas, una política que se hace de una manera ya no tan, digamos, participativa, porque solamente es entre unos cuantos, y sobrevaloran, digamos, las capacidades que tenemos nosotros los jóvenes de poder nosotros también tomar la rienda. No es un discurso, digamos, politiquero el que hoy queremos nosotros mandar con este mensaje. Es un discurso, digamos, más de oportunidades, de que se abran los espacios, ¿verdad? Para que en un futuro en Mompox las ideas se tomen las ideas y las decisiones se tomen de una manera diferente, que sean para el beneficio colectivo y no para el beneficio particular, ¿verdad? Que generen, digamos, se comiencen a cerrar esas brechas que nos tienen en tan, digamos, mala situación. Hoy caminamos la ciudad, caminamos los corregimientos, miramos la vida de una manera diferente. Estamos cansados de hacer el mismo ejercicio. Hace un momento hablaba Toño de los votos que se dan para representantes a la Cámara, al Congreso, pero que no se ven reflejados, ¿verdad?, en una ayuda para nuestra ciudad, para nuestra región, y que es tan difícil ver cómo están en manos de gente que también es joven y que también se nutre, digamos, del conocimiento de quienes estamos aquí, y que cuando vienen digamos, en tiempos de política, vienen recogiendo, digamos, las necesidades, y con eso ellos alimentan su discurso que posteriormente les va a dar un conocimiento más amplio sobre la región, y que así, pues, digamos, enamoran al elector. Hoy, pues, hay una voz, y esa voz es de que ustedes, como mayores que se han interesado por darle, digamos, un giro diferente a toda esta situación, a todo lo que vive Mompox, pues sigan abriendo los espacios para que la juventud tenga también la oportunidad en algún momento de gobernar bien y de hacer las cosas de la mejor manera por el beneficio de todos. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Continuamos con Giovanni Di Filippo. Giovanni. Gracias, Aristides. Yo recuerdo en los años 70, siendo estudiante en Bogotá, en un colegio público que pertenecía a una universidad de la cual el compañero combativo Oscar Arques estudiaba, estos lemas: la piedra es el orgasmo de la inteligencia reprimida. Una mano más otra mano no son dos manos, son manos unidas. Colombianos, unamos nuestras manos para que Colombia no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Esto era de Gonzalo Arango, nadaísta, poeta nadaísta, que orientaba muchas cosas de cambio en el momento. Con estos lemas que avivaron nuestro deseo de cambio en los años 70, quiero decirles que no, primero que todo, no soy reaccionario, y menos que esté alienado por la sociedad, como se decía en la época. Que de paso, una tía, una vez que me detuvieron por unos enfrentamientos con la policía, enfrentamientos de estudiantes, cuando me sueltan y llego a la casa, ella me pregunta qué pasaba, y yo le dije: no se preocupe, es que usted es una persona que está alienada por la sociedad. Ella, muy inteligente, a los 2 días me preguntó: Giovanni, tú me dijiste que estaba alienada, ¿qué significa eso? Yo no supe responderle. Sin embargo, con lo anterior, los exhorto a ustedes, los jóvenes, y sobre todo a los que son dirigentes sociales de la región, como dice Mayra y el amigo Galván, a ser respetuosos con Mompox, con los símbolos de la ciudad. Que de paso miren lo interesante, que de ahí podemos leer
el pasado de quienes ayudaron a generar en la región un Mompox diferente en el momento, que todos los símbolos o los símbolos que hay en Mompox, estatuas y demás, ninguno representa, por ejemplo, el poder español. Me pareció muy interesante y respetuosa la manifestación que hubo en Mompox con el paro, cosa que indudablemente yo apoyo, recordando mis años 70, aunque me dio algo de miedo cuando alguien salta a la verja de la Plaza de la Libertad y se sube al Monumento de la Libertad. Entonces, nuevamente, sin ser lo que me puedan criticar, exhorto a que se respeten esos monumentos. Esas cosas no son ni siquiera nuestras, son de nuestros abuelos, bisabuelos y demás, que de alguna manera no lo sé si todo el pueblo contribuyó o solo los ricos de Mompox para montar, por ejemplo, esas estatuas en los pedestales en que están hoy en día. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Bueno, un saludo especial al amigo Ricardo Martínez. Él iba a participar hoy. Se le presentó un accidente anoche en Margarita, pero también una persona inquieta, un joven que tiene una visión, conoce muy bien la región y nos hizo algunas anotaciones, bueno, que posteriormente en otro programa tendremos la oportunidad de escucharlo. Ya son las 12:15, vamos a dar por terminado el programa de hoy, agradeciéndoles a todos estos jóvenes, todas estas inquietudes interesantes, todo este aporte necesario que requiere nuestra sociedad para irla mejorando. No resta sino invitarlos para el próximo domingo, donde vamos a invitar a algunos personajes conocidos de la región para que también ya mayores que nos den también sus opiniones y ayuden pues a esta gran cruzada de la construcción de una sociedad sosteniblemente buena. A todos, a la emisora, agradecidos por la transmisión de este programa, por el Facebook Live, que mucha gente lo sigue, y a los demás participantes un agradecimiento especial. Muy amables y muy buenas tardes a todos y deseándoles pues una feliz semana. Que estén muy bien.